si en realidad pensamos que Cristo viene ya bien pronto, mañana, en un par de años, definitivamente nadie debería estar construyendo un edificio. Deberíamos poner nuestros recursos específicamente para el evangelismo, en el mensaje. Y cuando digo que no todo el mundo ha sido llamado a ser empresario, quiero decir a tener negocio, pero todo el mundo debe emprender. Y yo no puedo quitarle el deseo a un pastor de darle un mejor bienestar a la familia. Yo no soy empresario, no me considero empresario. Yo soy pastor que tengo empresas. Yo creo que hay gente que piensa que de acuerdo a lo que tú piensas en este sentido es si tú tienes una convicción real en quién es Cristo y la obra que Él vino a hacer. Pero creo también que la gente cuando hace esto, cuando la gente hace estas declaraciones, más que nada también tiene que ver mucho con lo que ellos creen que son las prioridades de lo que la iglesia debe hacer en este momento y cuál es el mensaje que la persona debe predicarse en este momento. Pero creo que a veces esa misma gente que dice esto son hipócritas, me explico. Si en realidad pensamos que Cristo viene ya bien pronto, mañana, en un par de años, definitivamente nadie debería estar construyendo un edificio. Deberíamos poner nuestros recursos específicamente para el evangelismo, en el mensaje. Entonces, todos los que oigo que predican esto están tratando de construir sus iglesias en este tiempo. Mirando al futuro. Mirando el futuro, mirando para el mañana. Entonces deberías irte a predicar a África, deberías irte a predicar a Afganistán, deberías predicar, evangelizar en todos esos lugares. Y digo eso con respeto. Lo que quiero decir es que la línea de pensamiento yo creo que nosotros tenemos que ser cónsonos en todo lo que hacemos. Un poquito contradictorio. Ellos para mí pues se contradicen. Entonces creo que la gente que dice eso lo dice entre muchas cosas para explicar lo que debe ser la prioridad, lo que debe ser y no es nada malo, porque si la realidad es que para ellos eso es lo que ellos creen, pues su prioridad deben ser diferente a aquellos que entendemos, por ejemplo los postmilianistas, que entendemos que la iglesia tiene que llegar a un punto glorioso, un punto de un desarrollo magistral y glorioso que sea lo que dé la apertura a ese momento ese momento donde Cristo será, ya lo es, pero donde se manifestará, ¿verdad? Como el Señor de todas las cosas. Excelente. Hablemos entonces un poquito ahora. Hace unos días, muy recientes, me sentaba con una persona que no practicaba, por decirlo así, ¿verdad?, el protestantismo. Viene de la Iglesia Católica, conoció nuestro mensaje en la pandemia, pasando, ¿verdad?, una crisis hasta cierto punto emocional, porque el trabajo, mientras algunos estaban encerrados, esa persona trabajando en el campo de la salud, pues estaba todo el tiempo trabajando y se expone por las redes sociales al mensaje de Fuente de Agua Viva. Y esta persona admiraba el hecho de cómo quizás funcionaba el pastor Otoniel Font, la pastora Omaira Font, y lo que está viendo, ahora nos conoce a nosotros y ve un poquito más de lo que nosotros también hacemos en el hecho de que no solamente es el pastorear, sino que también a la periferia se hacen ciertas cosas. Y traigo esto porque hay una gente que eso lo admira, y lo que he visto de que lo admiran es porque llevan una cultura de vida así, de trabajo, de emprender, de crecer, y hay otros que lo miran mal. ¿Y a qué me refiero? Es el pastor, y pregunto si un pastor debe hacerlo, no debe hacerlo, puede hacerlo, si un pastor debe tener un trabajo aparte, más el ministerio, o si puede ser empresario, puede ser emprendedor y puede tener un negocio a la vez que pastorea, si eso se ve bien, se ve mal, si debe hacerlo, no debe hacerlo, cómo. Mira, yo creo que un pastor tiene derecho a prosperar y a progresar económicamente. La pregunta que me haces tiene que ver mucho también con varias cosas. Número uno, si la institución para la que el pastor trabaja lo permite y hasta dónde lo permite y hasta dónde lo promueve. Hay instituciones, hay concilios bastante restrictivos y que en sus reglas pues eso quizás no es algo permitido, no es algo bien visto. Y si usted trabaja en esa organización, bueno, pues claro, básicamente vas a tener que mantener esos parámetros. Hay iglesias y hay lugares donde no se permite que el pastor tenga o un segundo trabajo o una empresa. Así que hay que ver cuál institución a qué institución pertenece el pastor, a qué organización pertenece el pastor. Así que esa persona debe saber que tiene que seguir esa regla. Pero aparte de eso, también creo que no todo el mundo ha sido llamado a ser empresario o a tener esos negocios apartes. Yo creo que todo el mundo ha sido llamado a prosperar. Y cuando digo que no todo el mundo ha sido llamado a ser empresario, quiero decir a tener negocio, pero todo el mundo debe emprender. Y yo no puedo quitarle el deseo a un pastor de darle un mejor bienestar a la familia.
a una mejor calidad de vida, económicamente hablando. La realidad es que creo que los discípulos de Cristo todos eran empresarios. Cuando yo miro los 12 discípulos de Cristo que le siguieron, todos eran empresarios y profesionales. Pedro, aunque siguió al maestro, no vendió las barcas, por eso fue que un día regresó a ellas. Probablemente tenía empleados mientras él seguía con Jesús. El apóstol Pablo, cuando no estaba predicando, estaba haciendo carpas. Así que era un hombre emprendedor, un hombre empresario. Lo que creo es que la iglesia y el pastor tienen que tener una diferencia. Por ejemplo, yo no soy empresario, no me considero empresario. Yo soy pastor que tengo empresas. ¿Y por qué yo lo pienso así? Porque yo quiero entender y a mí mismo ministrarme de que mi llamado es primero. O sea, una empresa mía no está por encima de la iglesia. Lo que yo vaya a hacer en el nivel empresarial no está por encima de mi llamado. No está por encima. Mis empresas son secundarias, son tercer nivel, cuarto nivel, no es mi prioridad. Mi prioridad es ser pastor y lo que es la obra del Señor. Así que yo prefiero verlo de esa manera. Pero definitivamente lo hago porque Dios me ha dado el favor y la gracia. Tengo una esposa también que lo permite, una esposa que le gusta, que contribuye dentro de todo este proceso, que también es emprendedora y que entonces esto es algo divertido dentro de nuestra familia. Ahora también está el otro aspecto donde tú tienes unos cuantos empresarios que porque tienen dinero se hacen pastor. Iba a traer esa pregunta, que si eso, entonces esa práctica, ¿cómo la ves? Bueno, ahí es que tenemos que ver en realidad, porque hay gente que tienen empresas y que son empresarios y que como no quieren someterse a nadie, como no quieren estar bajo un pastor, pues ellos levantan sus propias iglesias. Y sus iglesias están financiadas. Y como tienen quizás la capacidad económica entonces para hacerlo, se lanzan y sus iglesias lo que están es financiadas por su propia empresa, por esa personalidad y por esa persona. ¿Está bien o está mal? Bueno, yo no puedo juzgar a nadie, yo creo que Dios usa al que quiere usar. Lo que veo es que a veces realmente el crecimiento de esas iglesias es bien limitado y el crecimiento de la gente a veces es un poco limitado porque pues por las dinámicas que se crean dentro de lo que es esa estructura. No condeno a nadie en ese sentido, vuelvo y repito, lo que creo es que siempre nosotros tenemos que mantener el balance y saber una vez más cuál es el llamado principal que nosotros tenemos. Porque este mensaje de progreso, de adelantar, y que nosotros lo traemos en todas las áreas de la vida, pero la gente lo encierra solamente en el aspecto económico, ¿verdad? ¿Por qué es un mensaje condenado? Porque hay un sector que lo condena, porque hay un sector que lo señala. ¿Por qué piensa Otoniel Font que hay un sector que señala ese mensaje? Bueno, hay dos razones por las que yo creo de forma principal que el mensaje que le llaman mensaje de prosperidad, que nosotros le llamamos un mensaje de empoderamiento, es muy altamente criticado. Número uno, si tú haces que los cristianos no crean que tienen que prosperar, progresar, ser ricos, avanzar financieramente, le quitas todo poder e influencia. Por lo tanto, si tú tienes una iglesia que en su mente es una mentalidad de pobre, una mentalidad de víctima, es una mentalidad donde no se puede alcanzar mucho, lograste tener una cantidad de personas que simplemente dependerán del gobierno, que no tendrán poder, no tendrán ningún tipo de influencia. Y hay un grupo de personas en ideologías en el mundo que saben que su peor amenaza es una iglesia empoderada, una iglesia que tenga autoridad, una iglesia que no tan solo sepan hablar, sino que su gente sean gente de influencia en la sociedad. Así que creo que detrás de todo hay una estrategia del enemigo, una estrategia de las ideologías que simplemente quieren silenciar el potencial de la iglesia. Así que si le hago creer a la iglesia que no pueden prosperar, que está mal prosperar, le quito el poder de influencia que la iglesia pueda tener. Eso es número uno. Número dos, creo que también el mensaje de empoderamiento no es un mensaje tan agradable en muchas ocasiones porque es un mensaje de responsabilidad. Y no todo el mundo quiere responsabilidad. Cuando tú vienes a nuestra iglesia, la realidad es que nuestro mensaje no es un mensaje para cualquier persona en que no esté dispuesto a decir voy a cambiar, voy a mejorar, voy a tomar autoridad sobre mi vida, voy a producir, voy a prosperar, voy a contribuir. Aquel que está acostumbrado a un mensaje suavecito de víctima, un mensaje de me voy para el cielo, me voy para el más allá, donde todo lo vamos a resolver simplemente pues orando, dándote la mano, ayudándote aquí, teniendo paz y calma contigo, y estando tranquilo y mangoneándote, como decimos. Bueno, pues definitivamente no es el mensaje que les va a gustar. Cada vez que en el mensaje de empoderamiento se exige, cada vez que uno dice tenemos que hacer, tienes que moverte, bueno, aquel que no está preparado para eso simplemente lo resiente. Así que yo creo que esas son dos razones principales por las cuales el mensaje de empoderamiento de prosperidad es llevado, ¿verdad?, tan criticado en ese sentido. El mensaje del pastor Otoniel Font es un mensaje que mucha gente admira y muchos predicadores admiran.
Y a mí me hacen esta pregunta constantemente. ¿Cómo el pastor Otoniel se prepara? ¿Cómo el pastor Otoniel? Como si yo estuviera ahí todo el tiempo que lo va a preparar, ¿verdad? Pero me dice, ¿cómo se prepara? Y a veces escuchan a uno predicando, ¿verdad? Porque mi escuela, por decirlo así, y mi influencia en la predicación es la forma y la estructura que tiene el pastor Otoniel, y me preguntan constantemente, y por eso saco un espacio para eso, ¿verdad? Si nos comparte un poquito de cómo usted se prepara, cómo usted mira la importancia que le da la palabra, el sermón específico.